La llamada para todo el estado de Veracruz, y qué bueno que lo hace la consejera Dania Rabel, consejera nacional del INE. Consejera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto en saludarla. Muy buenas tardes, Alejandro, el gusto es mío. Ante la propuesta, las líneas de propuesta, varias en realidad, que el INE hace justamente en el contexto, en el marco de esta reforma de corte electoral que se avecina. Son varias. Hay varias de ellas, por supuesto, podríamos abordarlas en horas y platicar algunas de ellas, pero a su juicio, consejera, ¿cuáles son las 2, 3 propuestas que consideran ustedes más relevantes de este cúmulo que de por sí ya son muy interesantes todas las líneas? Efectivamente, son varias las temáticas que se abordan en las propuestas que dejamos ante la Comisión Presidencial. Van desde prerrogativas y partidos políticos, radio y televisión, transparencia, fiscalización, pero digamos que el grueso de las propuestas que presentamos se abocan a temas de fiscalización, organización electoral, elecciones del Poder Judicial, prerrogativas e igualdad de género y no discriminación. El mayor número de propuestas que presentó el INE, que ascienden a 41 propuestas, son de temas de fiscalización. Ahora, respecto a estas temáticas, hay varias cuestiones que me parecen relevantes. Una que destaco y que tiene que ver directamente con la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Algunas de las consejerías que integramos el Consejo General y algunas otras que ya dejaron de integrar el Consejo General, hemos sido sometidas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, es decir, a una persecución política por únicamente emitir nuestra opinión en el Consejo General, opinión que por supuesto se vio reflejada en un voto en el Consejo General. Hay que recordar que el Consejo General es el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral, es decir, que el INE ejerce su autonomía a través de la independencia que tienen las y los consejeros electorales para emitir su voto en libertad. En ese sentido, una de las propuestas que mandamos y que me parece relevante por esto que te estoy comentando es a una modificación a la Constitución, a la base 5, apartado A del artículo 41 de la Constitución, para establecer que las consejerías electorales no podrán ser sujetas a investigaciones ni se les podrán iniciar procedimientos administrativos por el sentido de los votos que emitan. Otra de las propuestas que me parece también que son importantes tiene que ver, por ejemplo, con fiscalización. Nos hemos topado que para poder realizar de manera adecuada los trabajos de fiscalización que hace el INE, requerimos información de otras autoridades. Y, por ejemplo, a veces la Unidad de Inteligencia Financiera no nos da esta información o no nos dan la información a tiempo, y los tiempos que tenemos nosotros para fiscalizar son muy acotados y tenemos que terminar este trabajo idealmente antes de que las personas electas tomen posesión del cargo. En ese sentido, una de las cosas con las que nos hemos topado también es que a veces requerimos información de la Fiscalía General de la República y nos opone el secreto ministerial. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha emitido sentencias en donde nos dice que no nos pueden oponer el secreto ministerial. Sin embargo, a veces nos dan información y a veces no nos dan información diciendo que opera el secreto ministerial. Por ese motivo, esa es otra de las modificaciones que mandamos, que no nos pueden oponer eso, pero adicionalmente también cuando nos niegue alguna autoridad información, que se ponga una sanción fuerte y proporcional a esa negativa de información que nos está impidiendo cumplir con los trabajos que tenemos que hacer en materia de fiscalización. Por supuesto, en materia también de los derechos de las personas, pues hablamos de la previsión legal de las personas en prisión preventiva, también que las personas en prisión preventiva pues ya se les reconozca su derecho al voto, tanto en la Constitución como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque, por ejemplo, ahora hemos operado esta modalidad de voto con sentencias de la Sala Superior, pero precisamente en Veracruz nos hemos topado con que nos han dicho, bueno, en la Constitución local, por ejemplo, no se prevé, entonces no vamos a garantizar el voto de las personas en prisión preventiva que se encuentren en los centros de reclusión de Veracruz. Y eso, desde luego, impide que se pueda ejercer un derecho humano por personas que no tienen todavía una sentencia y por lo tanto no tienen suspendidos sus derechos político-electorales. Qué interesante es, consejera Dania Rabel, para todo el estado de Veracruz, la propuesta que hacen de separar temporalmente
la elección judicial de los comicios ordinarios. Importantísimo, al menos que se haga de manera temporal, consejera. Sí, y precisamente Veracruz fue uno de los lugares en donde nosotros nos dimos cuenta que esto era fundamental para las elecciones que vamos a tener en 2027, porque precisamente la elección judicial federal la tuvimos que implementar a la par de que tenían elecciones también municipales en Veracruz y también había elecciones de la misma índole en Durango. Entonces ahí nos dimos cuenta de todas las complejidades que esto implica, además de el número de boletas excesivo que para 2027 sería aún mayor porque van a confluir elección judicial federal, elección judicial local, renovación también a nivel local, renovaciones también en la Cámara de Diputados, pues eso se hace inmanejable para la ciudadanía, el tiempo que tiene que invertir, se tiene que familiarizar con boletas electorales que son distintas y además tendremos que duplicar las mesas directivas de casilla, porque en unas pueden ingresar los partidos políticos y en otras no pueden ingresar los partidos políticos. Eso implica también que se dupliquen los gastos, porque tenemos que hacer un mayor trabajo de capacitación para tener más funcionarios de mesa directiva de casilla, tenemos que tener más capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales, más bodegas, más recintos que hagan posible que se hagan los cómputos, además también pues los tiempos para hacer los cómputos, tendremos que ver qué privilegiamos, qué cómputos se van a hacer primero, los de la elección judicial o los de las elecciones donde participan partidos políticos, en fin, es una gran complejidad técnica operativa. Y de ahí la relevancia que precisamente el INE con esta propuesta, dentro de las muchas interesantes que hace, las de separar temporalmente esta elección judicial de los comicios ordinarios. Y podríamos seguir platicando, pero antes de la pausa, consejera, permítame preguntarle sobre esta propuesta de usar inteligencia artificial para fiscalizar recursos. Hablaba usted de fiscalización y la utilización de la IA, pues valdría bastante la pena. Sí, por supuesto, hay cuestiones que se pueden sistematizar y que se pueden hacer con un menor margen de error y la inteligencia artificial la podemos utilizar también para hacer una mejor fiscalización, pero adicionalmente no nos podemos quedar atrás de los avances tecnológicos que estamos viendo. O sea, no solamente en ese tema estamos abordando lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sino también en los spots de los partidos políticos. En las elecciones de 2024 ya advertimos que hubo 17 promocionales de los partidos políticos que utilizaron inteligencia artificial. Es algo que se tiene que regular porque se vincula directamente con el derecho a la información de la ciudadanía. La ciudadanía debe de poder saber si está viendo un promocional que fue hecho total o parcialmente con inteligencia artificial, por ejemplo. Exactamente, y además de eso, digo, ya tengo la pausa encima, pero además de eso, consejera, la fiscalización de plataformas digitales y redes sociales, que se ha vuelto un verdadero problema, ¿no? Fiscalizarlas. Sí, claro, creo que ese es otro tema y también incluso tenemos que hablar de las personas influencers, porque hemos tenido también experiencias en otros procesos electorales en donde vemos una concertación para hacer una propaganda a través de personas influencers en periodo de veda electoral, en un periodo en donde está prohibido incluso que los partidos políticos sigan haciendo campaña. Es un periodo de reflexión para que la ciudadanía piense su voto. Qué interesante, consejera, y le aprecio nos haya regalado estos minutos. Gracias, un fuerte abrazo, consejera. Gracias a ti, Alejandro, hasta luego. Oliva Noticias.